Aló. Sí, bien. Oiga, estaba inquieto, les voy a decir desde ya. Cuando uno lee en el Antiguo Testamento a Jeremías, en el capítulo 1 dice: ay, Señor, ¿qué voy a hacer si soy un joven? ¿Cómo les voy a hablar a este pueblo? ¿Sí o no? Y tengo 36 años, llevo solo 8 años en Schoenstatt, tengo una vida dentro de la iglesia, pero participando a nivel diocesano, participando en otros movimientos, y solo hace poquito en esta gran familia de la cual estoy muy feliz de ser parte. Entonces, la verdad es que no vengo a hablar yo, viene a hablar el Papa Francisco. Simplemente lo que quiero hacer es facilitar una experiencia de aprendizaje respecto de lo que el Papa Francisco hoy día nos cuenta a través de la encíclica Laudato Si, porque es importante no solo escuchar las voces de los tiempos, no solo escuchar del liderazgo schoenstattiano, sino también escuchar lo que nos está diciendo la Iglesia y estar en comunión con la Iglesia. Porque Schoenstatt para la Iglesia y de la Iglesia al mundo. ¿Ok? Bueno, ahí tengo una foto de mi familia y digo, ahí se ven 4 hijos porque viene uno en camino. Tampoco lo esperábamos, pero ya está. Y estamos felices con mi señora de eso. Ya lo decía Coco, hay todo por hacer con el CIES. Y lo que estamos construyendo, lo estamos construyendo entre todos nosotros hoy día y estamos en periodo de misión. Y eso no es algo solo de Schoenstatt, eso es algo que también el Papa Francisco está exhortando con fuerza porque nos dice, dejen de balconear, dejen de mirar desde afuera, que tengamos olor a oveja. Y ese es el llamado y a eso venimos y esa es la invitación a la que los invito. Pero con nuestra originalidad también, sin dejar de lado la originalidad de la iglesia completa. Por eso está Sole Neumann, por eso está Peter Freisle, por eso están los legionarios de Cristo, por eso está gente del Opus Dei aquí hoy día con nosotros. Esto es una fiesta y esto es una oportunidad no solo para Schoenstatt, sino que para la iglesia y para el mundo. ¿Ok? Vamos entonces a trabajar sobre comunión con la iglesia. Ya hemos visto los 2 pilares anteriores y mañana, porque lo que más se pidió en el último congreso es saber, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo se concibe esto de manera práctica? Y eso es lo que vamos a ver mañana con fuerza, con la acción apostólica que nos inspire a hacer de manera creativa en nuestros entornos también, partiendo por nuestro prójimo. Pero inspirémonos entonces un poco con lo que nos plantea el Papa Francisco. Yo tengo 2 objetivos para hoy día y espero cumplirlo. Me estoy citando a un encuentro. Carola, ¿dónde está la Carola? La Carola del Oro no está. Bueno, la Carola dice, oye, hay que citarse a un encuentro. Y lo importante es llegar a ese encuentro. Quiero cumplir esta promesa. 2 objetivos. Motivar la lectura de la doctrina social de la Iglesia, particularmente la Laudato Si. No les voy a leer la Laudato Si entera. Ni tampoco les voy a hacer un pauteo con 500 palabras para que usted se las aprenda en 2 segundos. Lo que quiero es motivarlo porque hay una riqueza enorme en ese texto, y no solo en ese texto, sino en la doctrina completa. Ahora, la doctrina tiene su historia. Partamos por lo que nos está diciendo hoy día el Papa, porque también está en línea con la voz de los tiempos. Y lo segundo es motivar el diálogo, valorando la diversidad de los que estamos aquí. Por lo tanto, yo los voy a desafiar. Y lo que quiero ver es que si tenemos la valentía para desafiarnos nosotros acá, podríamos pensar en tener la valentía afuera. Por lo mismo quiero ver si tenemos la valentía para desafiarnos nosotros acá. ¿Les parece? ¿Están dispuestos a ser desafiados? Bien, me gusta eso. Vamos entonces, necesito que esté toda su mente, toda su creatividad y todo su corazón conectado para vivir esta experiencia de manera colectiva, de manera colaborativa. Protagonismo colaborativo nos hablaba Carola del Oro hoy día en la mañana. Eso es lo que tenemos que vivir ahora. No solo decirlo, sino que vivirlo. Perfecto. Vamos entonces a revisar un pequeño video. Y quiero saber qué reflexión le genera este breve video. Vamos entonces, necesito que el audio esté funcionando, por favor, para que no me pase lo de la mañana. ¿Y de qué habla este video y a qué nos invita este video? Muy simple.
Bien, no es de Falabella que me auspicia para esto en todo caso. Vamos entonces. ¿De qué nos habla este video? ¿A qué nos invita este video? ¿Qué nos muestra este video? Vamos, fuerte, con voz. Fíjese que cuando uno va a Chile se puede dar cuenta de que hay un fenómeno. Chile tiene uno de los desiertos más áridos del mundo, que se llama el desierto de Atacama. Pero sucede un fenómeno increíble, que es que de repente cae una garuga, una brisa, en algún momento se provoca eso en el desierto y se da algo que se llama desierto florido. El que no cree, búsquelo, googleelo, no hay ningún problema, pero vean la cantidad de flores que pueden aparecer en el desierto más árido del mundo. Yo lo que quiero aquí, hoy día, ahora, en este rato, es que haya desierto florido. Puede ser que uno pueda verlos florecer a ustedes, levantar las manos, participar, conectarse entre ustedes en vez de conectarnos con los celulares, ¿puede ser o no? Bien, entonces, díganme ustedes de qué nos habla este video. Vamos allá. Enfrentar algo, atreverse. Perfecto, vamos, levante la mano para ordenarnos, ¿sí? Vamos. No tener miedo, perfecto, por acá. Superación, perfecto, acá. Acción, me encanta, perfecto. Un like para ti. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Vamos, ¿qué otra cosa? ¿Ah? Decisión. Una chica, fíjense que no es coincidencia que haya puesto aquí una mujer, porque también me gustaría que hubiera muchas mujeres en el CIES. En el CIES, Chile, es el único directorio que conozco al menos donde tenemos una mujer dentro del directorio que es Fabiola. Pero también hicimos el esfuerzo por traer a Carola, también hicimos el esfuerzo porque venga Soledad Neumann, porque creemos que la mujer también tiene un espacio especial en el mundo del trabajo y en el mundo de los negocios, sobre todo entendiendo que cada día necesitamos humanizar más la empresa. Entonces la mujer tiene un lugar especial y aquí vemos a una mujer que tiene que enfrentar sus miedos, pero también los hombres tenemos miedo y tenemos miedos en distintos aspectos. Aquí vemos la entrada al mar, vemos un desnudo que tiene que hacer, vemos que le están dando vuelta al novio por ahí y también a enfrentar a un directorio y casi la Caperucita en el bosque enfrentando al lobo. Pero ese lobo es tal o está en nuestra imaginación. Ese lobo está en nuestra imaginación. Tenemos miedo de decir que somos católicos, tenemos miedo de decir que somos yensatianos en la empresa. ¿Por qué? Por el qué dirán. ¿Por qué? Porque eso nos exige más y cuando nos caemos nos van a apuntar todos con el dedo. Bueno, estamos llamados a lo superior, a vivir el heroísmo, eso nos invita el Padre, ¿sí o no? Y eso lo hizo Jesús y eso lo hicieron ¿cuántos santos dentro de nuestra iglesia? ¿Sí o no? ¿Quién me da un amén? No, estoy leyendo, vamos. Oiga, que parece que estuviera uno en esta cosa así acá adelante, vamos. Dígame, ¿cómo aprendemos las personas? Vamos, muy bien, muy bien. ¿Cómo aprendemos las personas? No me lo diga a mí, convérselo en su mesa. Tienen 2 minutos para conversar en su mesa cómo aprendemos las personas y cuál es más efectivo que otra forma. ¿Cuál es más efectivo que la otra? Vamos, ¿cómo aprendemos las personas? Estoy viendo desierto florido, me gusta. Vamos, vamos, vamos. Bien, les doy un año para esta reflexión. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Feliz año nuevo, se acaba el tiempo, vamos. ¿Cómo aprendemos las personas? ¿Quién levanta la mano y nos comparte? Tiene que ser levantando la mano y no gritando para que nos podamos escuchar. Allá, mire, fíjense que aquí están no solo personas de mayor sabiduría, diríamos, ¿no? No solo hay jóvenes, sino también hay hombres, hay mujeres, hay de distintos movimientos. Ahí tenemos un joven. ¿Cómo aprendemos las personas? ¿Perdón? Bajo la experiencia práctica, ¿sí? ¿O solo teoría? Experiencia práctica, muy bien. ¿Qué otra forma? Vamos acá. Viviendo, experimentando, perfecto, ya. Hablando. Eso me gusta, vamos allá. ¿Ah? De tu fracaso, perfecto, no solo de los éxitos y los fracasos. Vamos a ver cómo anduvieron en su mesa, porque yo les pregunté además cómo priorizábamos esto y cuáles eran más efectivos que otros. Acá, por favor.
Perfecto, de la imitación aprendemos observando al otro. ¿Cómo aprenden nuestros hijos? Nuestros hijos aprenden de la imitación, aprenden haciendo, equivocándose y dándose cuenta qué funciona y qué no funciona. Fíjese que aquí hay un estudio que nos muestra algo de esto, de Learning by Doing, una empresa de Estados Unidos que nos muestra incluso la efectividad de cómo aprendemos las personas. De lo que leemos el 10%. Por lo tanto, invitación a todos nosotros, no pongamos tanto texto acá porque si no nadie aprende. El texto lo tenemos que leer en la casa tranquilo. De lo que oímos, ok, un 20%. Yo voy a facilitar estas PowerPoint, se las paso a todos, no hay problema. De lo que vemos, pero fíjese que de lo que vemos en cuanto a acciones, vemos imágenes, símbolos y otras cosas. Ahí es donde más aprendemos, no de lo que está encriptado en un texto. Después uno dice de lo que vemos y oímos. Ya ahí hay dos sentidos funcionando al mismo tiempo. Pero más interesante se torna en un 70%, ya hay cierta efectividad de lo que debatimos. Es decir, me desafío con el otro para ver si lo que estoy teniendo certezas de ello es tan perceptible para el otro de manera tan fácil, ¿ok? Ahora, de lo que hacemos, y lo hicieron perfecto, y aquí estamos fantásticos, y es un gran paso y los invito a que hoy día hagamos. Y finalmente, de lo que enseñamos a otros. Fíjese que somos un movimiento y la iglesia es un movimiento que está procurando enseñar, pero se enseña también no solo diciendo, sino haciendo. Pero cuando tenemos que enseñar algo es cuando más aprendo. Así que yo les agradezco a todos ustedes de haberme hecho leer esta Laudato Si para compartírselo porque he aprendido muchísimo y espero que ustedes hagan lo mismo saliendo de aquí, se lea la Laudato y le compartan de estas experiencias a las personas con las que les toque vivir en su día a día. Vamos. No, ¿cómo generamos aprendizaje en el otro? Sí, ¿cómo generamos aprendizaje? Fíjate que aprendizaje viene de aprender, ¿cómo lo hago mío? ¿Cómo no queda en el subconsciente dando vueltas, sino que lo tengo en mi consciente? De hecho, lo que hacemos conscientemente es solo el 15% en el día a día. Yo he metido algo de neurociencia en esto porque creo que es importante conocer la biología del ser humano. Y solo hacemos el 15% de manera consciente porque el 25% de nuestro gasto cerebral, o sea, de nuestro gasto energético corporal, está dado por el cerebro. Y cuando más ocupa el cerebro su energía es cuando tiene que hacer las cosas conscientes. Por lo tanto, solemos andar en automático y entonces trabajamos con el cerebro más límbico, el reptiliano, pero no me voy a meter en eso ahora. Créanme y ojalá lo practiquemos, ¿ok? Los invito a eso. No quiere decir que alguno de ellos es malo en sí. Se usa una combinación de ellos, pero hay mayor o menor efectividad dependiendo del que cada uno use. Vamos entonces a usar un modelo donde vamos a trabajar el desafío y yo los invité a desafiarlos. Vamos a hacerlo lúdico, de manera entretenida y además nos vamos a mover. Y yo ya les voy a hacer una primera invitación porque esto tiene que resultar y tiene que resultar muy bien. Hemos hablado de los vínculos, hemos hablado de que venimos de distintos países, hemos hablado que es importante que vengan los jóvenes, es importante que nos conectemos con otros movimientos. Bueno, y estamos sentados los del mismo país, con los que venimos viajando de todo el rato, y entonces seguimos nuestros círculos de confort. Los invito, esto es un minuto. En las mesas tiene que haber hombres y mujeres, tiene que haber jóvenes y adultos, tiene que haber gente de al menos 2 o 3 países representados. Se revuelven todos rápidamente, un minuto, vamos. Cambien porque ya han estado todo el rato. Cambien. Salgan de la zona de confort. Salgan de la zona de confort. Si la mesa representa todo lo que dije, pero han estado todo el día junto con ellos, salgan de ahí. Salgan de su zona de confort. Vamos. Bien, si nos viene el año nuevo. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz año nuevo, señores! Tiempo, se acabó, vamos. Esta mesa sigue igual. La metodología que vamos a usar hoy día es la siguiente. Tengo loco al traductor.
A la velocidad que hablo le cuesta traducir y les pido disculpas. María, sorry, perdón, es mi intensidad, es parte de mi orden de ser. Vamos a usar distintas metodologías hoy día, no les voy a ir diciendo, ustedes ya después los van a ir descubriendo. Vamos a usar juego de roles, pensamiento visual, vamos a analizar algunos casos, vamos a aprender entre nosotros, porque ustedes son personas grandes, adultas, con muchas capacidades, con muchos estudios, bueno, podremos aprender con mucha experiencia, obvio, entre nosotros. Vamos a debatir y también vamos a ver si logramos en el tiempo disponible construir nuestra propia storytelling. ¿Ok? Me están diciendo que me ponga más lento. ¿Hablo más lento todavía? Perfecto, vamos entonces. ¿Qué imágenes ven aquí? El Espíritu Santo, yo no veo el Espíritu Santo aquí. Este es un padre moderno, podría decirse, ¿no? ¿Por qué es un padre moderno? ¿Los padres antiguos no hacían esto? ¿Pocos? ¿Cuál era el típico rol de padre? Proveedor. ¿Y tenía que sacar los chanchitos? ¿Tenía que mudar? Ok. Aquí está acusando la Verónica al Francisco, pero no. Perfecto, tus papás. Ok. Y entonces uno puede decir, si ha cambiado el rol de padre, ¿podría ser que haya cambiado el rol de jefe hoy día? ¿O de un empresario? ¿Se le pide algo distinto? ¿Se le pide más de lo que se hacía antes? Antes pagar el sueldo ya era lo suficiente, ¿no? Ok, cumplir con las obligaciones sociales, poder hacer una fiesta, pero hoy día hay que preocuparse hasta de la comunidad que está cercana a la empresa. Hoy día nos hablaba la Carola de que hay que preocuparse de la familia del trabajador. Son nuevos desafíos, sí, porque estamos viviendo nuevos tiempos. No podemos quedarnos anclados en lo del pasado para vivir lo que necesitamos vivir hoy, porque los desafíos son diferentes. Quiero hacerles un storytelling muy breve, pero la capacidad de influir de un jefe directamente sobre su reporte directo es tremenda. Puede ser una instancia donde ese trabajador se nuble, se apague, caiga en oscuridad, o puede florecer lo mejor del trabajador. Ese jefe puede llevarlo, o ese empresario puede llevarlo a que se inspire en vivir una vida ética o que simplemente salga de ese camino. Quiero contarles dos historias de oscuridad, simple. Me pasaron a mí en esos 10 años que estuve en áreas de venta, en cargos de jefatura o gerencia. Y cuando tuve mi primer cargo de subgerencia en una empresa de seguros, me dijeron, ok, vas a tener que ir acompañada de tu jefa y tu jefa te va a decir cómo se hacen las cosas. Perfecto. Y una de las cosas que uno tiene que hacer cuando llena el formulario, porque me hicieron un trainee y tenía que hacer lo mismo que hacía un vendedor, cuando uno tiene que llenar ese formulario, le dice al cliente, mire, ¿sabe qué? Y además, fírmeme una hoja en blanco por si enmiendo el documento. Sí, y uno lo hace una buena práctica porque las ventas de seguro de vida por lo general es en caliente. Y después si uno se equivoca al transcribir la información y va a pedirle que le firme otra hoja en blanco, hay una probabilidad de que se caiga el negocio. Entonces, como esto es una situación de confianza, suele uno partir con su red de contacto, le dice fírmame en blanco y la persona firma. Cuando llegué a la oficina, mi jefa me dijo, este cliente no pasa. No pasa la revisión técnica porque este cliente está como tú hoy día, está un poquito obeso. Y entonces vamos a tener que, o le hacemos una liposucción inmediata, o simplemente pierdes el negocio y no logras tus metas. Y dije, ¿cómo es eso de la liposucción? Ocupa la hoja en blanco y el IMC, que es el índice de masa corporal, tiene que tener una cierta proporción para que la persona no tenga riesgo, porque los seguros son en base al riesgo, y entonces en vez de que pese 120 kilos, pongámosle que pesa 80. No sé si alguno de ustedes se ha visto enfrentado a eso, pero es tremendamente alienante. Sobre todo cuando te dicen, bueno, si tienes 2 hijos, a esa altura tenía 2 hijos, tienes que tomar la decisión. ¿Qué harían ustedes? Ahora, fíjense que yo no vengo hoy día a apuntarles con el dedo a ustedes, porque yo no digo que ustedes son los que hacen esto, pero sí digo que esta es una práctica que se da y se da con la mayor cotidianidad que uno pueda pensar. Al menos lo viví, pero no soy el único. Cuando hablo de esto, muchos asienten y me dicen, me siento dividido, enajenado cuando tengo que hacer algo así. Pero está mi trabajo de por medio y no quiero fallarle a mi familia. Y entonces creemos que es más ético, entonces, dar el paso
en vez de fallarle a la familia. Esa fue la primera vez. Fíjese que era una mujer, y era una mujer, mi jefa, que me conoció en la parroquia y sabía mis valores, y ella también iba a misa y comulgaba. Entonces, muchas veces uno dice, oye, siendo católicos, ¿tenemos claros nuestros valores? Quizás no, quizás hay una confusión enorme. Porque también tuve otro jefe que me dijo, mira, ¿sabes qué? Desde ahora vas a ser el gerente comercial de una empresa de guardias de seguridad. Tenían 3 clientes a nivel nacional, 1000 trabajadores, y un cliente había que renovarle por 2 años más. Era 50% del negocio. Y entonces fui y presenté mi primer... Fíjese cómo nos hace malas pasadas el ego. Lo primero que hice cuando fui gerente comercial fue sacar mi tarjeta de presentación, el V-Card de la que va a hablar después Peter, porque quería mostrarle a todos mis amigos que fui gerente antes de los 30 años. Y eso es fatal. El ego nos juega muy malas pasadas cuando queremos ejercer liderazgo. Y entonces hice una presentación espectacular, le presentamos al representante del cliente, de una gran multitienda que está en toda Sudamérica, y este cliente dice, sí, mira, me parece interesante la propuesta de valor, ok. Y el dueño de la empresa, que me conocía, porque también iba a misa conmigo, era el cuñado de uno de mis mejores amigos, y por eso me llevó a la empresa, me dice, espérame un rato afuera. Ok, te espero un rato afuera. Salí a los 10 minutos, me sentí pésimo de partida, porque yo era gerente comercial y recién llegado, esta era mi primera gran negociación, y me dice, espérame afuera. Y entonces a los 10 minutos viene y sale abrazado con el otro personaje. Y vamos a celebrar, vamos a comer, y a mí, ¿qué me habían dicho? Vamos a comer, y yo feliz, pues. Y entonces le pregunté a mi jefe cuando llegué al lugar, le dije, oye, ¿cómo lo hiciste? Porque yo quiero hacerlo de la misma manera. Esa efectividad en la venta es increíble. Me dijo, mira, sí es muy fácil, tú tienes que ver cuánto él necesita, que le pases por debajo de la mesa, sacar los cálculos, con el contrato 2 años, por la cantidad de personas, lo que sea, y así está el negocio. Esas fueron mis 2 experiencias fuertes, porque después de eso yo dije, es que yo creo que no hay que hacerlo así, hay que hacerlo de la otra manera, y creo que se me ocurre cómo hacerlo. Tuve la iniciativa, se me ocurre cómo hacerlo. ¿Qué pasó ese mismo día? Me entregaron mi caja con mis cosas. 1 mes y medio trabajé ahí. Y tomar grandes decisiones y actuar en coherencia implica grandes riesgos e implica que muchas veces no se logra lo que tú pretendes en el corto plazo. Pero hay que tener la mirada a largo plazo, porque conocí a un jefe que sí me pudo generar una experiencia distinta. Uno de los eventos grandes que hubo en Chile, de los tantos terremotos que ha habido, que Antonio Treviño, hijo de Raúl, lo vivió hace poquito en Chile. ¿Dónde está ahí, Antonio? Aquí está. Efectivamente, hubo una gran réplica después del terremoto del 2010. Y yo venía ya llevando un tiempo en la empresa, sabía mi jefe que mi señora estaba embarazada, esperando el tercero. Siempre estaba embarazada mi señora, es como un proceso permanente. Entonces, y viene y me dice, empieza el temblor, yo estaba haciendo el reporte para él, porque había que presentarlo a directorio, y me dice, ¿qué estás haciendo acá? Yo le digo, te estoy haciendo el reporte. Sí, pero se está moviendo todo, se están apagando las luces. Sí, pero tengo pila en el computador, así que no hay problema. Y me dice, oye, ¿y tu señora? Bueno, mi señora debe estar en la casa, bien, qué sé yo. Pero no dijiste cuando llegaste el lunes, porque esto fue un día jueves, no dijiste cuando llegaste el lunes que había estado muy asustada, que se quedó preocupada y qué sé yo. Sí, bueno, ¿y qué haces acá? Me dice. Te tomas un taxi y te vas a la casa. La familia es lo primero. No decir, hacer. Y eso hizo. Y me llevó a hacerlo y llegué a la casa y me encontré con la gran sorpresa que efectivamente, no es gran sorpresa ni nada, ya lo estaban pensando ahí, ¿ves? No, mi señora estaba muy asustada y pude contenerla. Y me dijo, ¿pero por qué estás acá? Porque mi jefe me mandó. Dile a tu jefe que lo amo, me dijo. Así. Y cuando me ofrecieron hacer clases en la Universidad de los Andes, que es la Universidad del Opus Dei, una universidad muy prestigiosa en Chile, pero eran días martes y jueves a las 10:30, de 8:30 a 10:30 de la mañana, y yo trabajaba en horario completo, y le digo a mi jefe, jefe, me salió esta oportunidad, quiero tomarla. ¿Qué hizo mi jefe? ¿Qué haría cualquier jefe? No me va a bajar la productividad, pero ¿cómo? ¿Cómo se te ocurre? ¿Y a qué horas volvería? A las 11 de la mañana. Entramos todos a las 9. Yo volvería a las 11 de la mañana. ¿Qué hizo mi jefe? Me dijo, sí. Me la juego por ti, cumple los objetivos, busca cómo hacerlo, pero yo me la juego por ti y anda. Porque lo que vas a aprender y entregar allá, yo sé que también lo vas a aprender y entregar acá.
Es ese mismo jefe que me dijo, la familia está primero. Y es ese mismo jefe que 2 semanas antes de ir a mi primer viaje como facilitador de Harvard en Latinoamérica, me llaman y me dicen, sí, ahora tienes que irte a Lima, a Perú, a una de las empresas grandes, Caterpillar. Sí, ¿cuándo? En 2 semanas más. ¿Y por cuánto tiempo? Por 2 semanas. ¿Pero cómo se te ocurre si yo no tengo vacaciones, no tengo pedido nada, no tengo coordinado nada? Me dicen, tienes que ir. ¿De cuánto estamos hablando? Dije yo, bueno, y sacaba los cálculos, ok, voy a hablar con mi jefe. Mi jefe fue gerente en LAN, el gerente comercial de LAN cuando LAN partió en Perú. Y sabía lo desafiante que era el mercado peruano, en cuanto a que muchos chilenos llegamos calzando más de lo que calzábamos. Y con una actitud bastante despectiva. Él me dijo, primero, toma la oportunidad porque lo de Harvard es muy bueno. Y segundo, llega a Perú con una actitud muy humilde y centrada en la relación. Porque algunos ya nos caímos antes yendo a Perú. Es ese mismo jefe en esas 3 instancias. ¿Quién quisiera tener un jefe así? Y yo dije, si esta experiencia cambió mi vida y me potenció al máximo, de hecho me fui de la compañía porque ya pensaba hacer estas cosas de capacitación y consultoría, que es a lo que yo me dedico y con lo que me apasiona, me fui cuando él se fue. Porque se generó una lealtad hacia él, no hacia la compañía, hacia él tremendamente grande. Porque me ayudó a crecer de una manera increíble. Porque él se la jugó por mí primero. Recíprocamente tenía que jugármela yo por él. Ahí tenemos historias de... Entonces uno dice, ¿cuánto influye un empresario y un ejecutivo sobre la vida, principalmente de sus reportes directos? Estamos hablando de cambiar cultura. Bueno, y entonces, ¿quién forma cultura? ¿El jefe es capaz de formar cultura en la organización? ¿Hábitos, valores, creencias, tradiciones? Sí, pues. Hoy día cuando alguien me dice, de mis colaboradores, me dice, oye, tengo esto y me salió este tema, la familia es lo primero. Porque ya lo viví y no me queda lo menos que hacer lo mismo. ¿Ok? Vamos entonces, Laudato Si, el Papa Francisco. Mire, pareciera que nos estuviera molestando a nosotros. Típico que uno va a misa y el cura nos apunta con el dedo y nos regaña a todos los que estamos en misa y dicen, no vienen a misa. Pero si estamos aquí, pues. Entonces, no nos está regañando a nosotros, no lo sintamos como algo para nosotros, pero sí Él está observando una realidad que es más allá de la de nosotros. Ahora, si nos está pasando a nosotros, revisémoslo y veamos cómo lo mejoramos. Y entonces nos presenta esta Laudato Si, que está compuesta de 6 capítulos, muy interesante, vamos a ver algo de ello al respecto, y a lo que los invito y los desafío, porque luego eso viene una actividad práctica, o sea, ustedes respondan a esta pregunta. Fíjense que Schoenstatt tiene el regalo enorme de darnos este tema de la acogida, la transformación y el envío. Y pongo el envío con mayúscula porque hoy día es un día de envío. Lo que pasa en este congreso es un momento de envío, pero también tenemos que entender y saber leer las voces de los tiempos. Y hay una metodología que usa la Iglesia Católica, porque somos de la Iglesia también, y que nos dice, bueno, ¿qué me dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice y a qué me invita? ¿Cómo se le llama eso? Lección divina. Y entonces la invitación es eso. Cuando yo sé lo que me dice, acojo la palabra, luego viene una transformación y finalmente salgo a misionar. Lo que yo quiero, por favor, que tomen nota, porque les voy a hacer una actividad práctica a propósito de esto, tomen nota de algunas frases que yo les voy a leer de la Laudato Si y usted diga, ¿qué le llama la atención de esas frases? ¿Con qué se conecta de esa frase? Si no tiene cuaderno o algo, cuaderno, lápiz, por favor, porque usted va a hacer, yo no le voy a decir, usted va a hacer. Y vamos a hacer una transformación y un envío. Fíjese que la Laudato Si ha tenido una repercusión muy positiva en todos los ambientes, inclusive en el ambiente político. ¿Quién podría estar en desacuerdo con tener que mejorar los temas medioambientales? Acá en México está pasando algo inusitado. Se invitó a la Iglesia Católica, al Congreso, a presentar las propuestas de la Laudato Si. ¿Es así o no? ¿Y esto es algo inédito? ¿Cómo está esa unión entre Estado e Iglesia acá en México? Esto es un paso enorme y un paso muy positivo. Cuando venimos acá a hablar de esperanza, esto es parte de la esperanza, porque están pasando cosas y cosas muy buenas. Y en Chile también, fíjese que personas de expresidentes, como el presidente Lagos, que es del mundo socialista, estuvo dando charlas comentando respecto de la Laudato Si. Ahora, ¿dónde se han concentrado la Laudato Si? En todo el tema medioambiental. ¿Cómo afecta la naturaleza?
Pero eso es una parte del todo, porque hay mucho más riqueza en la Laudato Si. Lo pongo con este sentido positivo y juvenil porque es importante entusiasmarnos también. Ponemos así un caballero lejano. Bueno, y entonces nos dice, fíjate, habla de la ecología humana. Y la ecología humana te dice, en último lugar, o sea, no en último lugar por orden de prioridad, sino que esto es una consecuencia, pero te dice primero, conéctate con Dios. ¿Cuántas personas hoy día en ambientes políticos, en ambientes sociales, sacan a Dios de la vida? ¿Cuántas veces nos da temor de repente tener una imagen cristiana en nuestro escritorio? ¿Cuántas personas que ocultamos nuestra relación con Dios? Y la relación con Dios hay que cultivarla y cultivarla con fuerza. Pero no solo hay que conectarse con Dios, nos dice el Papa Francisco, sino que es conéctate además contigo mismo. Apaga el televisor, apaga el celular, apaga la radio, descansa, reflexiona, entra en tu interior. Dios te va a iluminar. Conéctate con Dios, conéctate contigo, conéctate con las personas. Fíjate, conéctate con las personas. Y también respeta la naturaleza. ¿Es el todo el tema medioambiental de la Laudato Si? Si lo viéramos en proporciones, el 25%. Y aquí hay una grandeza y una oportunidad enorme para el CIES. Porque además uno dice, bueno, este llamado, ¿a quién lo hace principalmente el Papa? Y aquí fíjense que me decían, oye, baja la velocidad. Yo estoy hablando mucho con el lenguaje de los signos, de las imágenes. No estoy usando tanta palabra. Pero entonces, ¿a quién nos habla el Papa Francisco? ¿Ah? A los empresarios, a los ejecutivos, a los que toman decisiones en el mundo del trabajo y también a los que toman decisiones en las leyes que rigen en cada país, es decir, a los políticos. ¿Por qué? Porque su capacidad de influencia es altísima. Y puede influir para bien, como puede influir para el mal. ¿El dinero es el problema? ¿Las leyes son el problema? ¿O esto tiene una raíz en la moral de las personas que toman esas decisiones o usan esos recursos? Uno puede decir, ¿un martillo es bueno o es malo? ¿Para qué sirve el martillo? Para clavar. ¿Y si le doy con el martillo a mi suegra? Hay varios que se entusiasmaron, digamos, con la idea, ¿no? Entonces, ¿el martillo es bueno o es malo? Depende, a veces es bueno y a veces es malo. Depende del martillo o de quién usa el martillo. De quién usa el martillo, pues. Entonces el problema no son las leyes ni el tema del dinero. Es cómo, para qué, cuál es el sentido con que usamos esto. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa con el hombre en todo esto? Muchas gracias. ¿Qué pasa con el hombre en todo esto? Y aquí volvemos al Génesis. Y el Papa nos invita a volver al Génesis. Porque cuando viene la creación y Dios crea al hombre, lo crea a su imagen y semejanza en cuanto a su capacidad de amar y en cuanto a que tiene muchos talentos, pero no se basta solo. Por eso hombre y mujer los crea y además viene toda una descendencia. Nos necesitamos con comunidad, entendamos que además el ser humano es comunitario, Dios es comunitario, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y nació en una familia también. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el sentido del hombre? Porque muchas veces o nos creemos dioses y sacamos a Dios de la vida, y entonces nos tomamos el poder para someter la tierra. Y fíjense, cuando habla de la palabra someter, no es hacer lo que yo quiera. Se habla de un concepto en el mundo de los negocios de la accountability, de dar cuentas. Y aunque yo sea dueño de mi empresa, tengo que darle cuentas. ¿A quién? A Dios. Por eso es tan práctico sacar a Dios de la vida. Porque así no le doy cuenta a nadie y soy amo y señor. Y eso es lo que New Age y tantas organizaciones están haciendo solapadamente. El tema es, ¿nosotros somos conscientes de esto y estamos haciendo algo al respecto? ¿O nos quedamos escépticos o nos quedamos aletargados y no hacemos nada? Porque somos administradores. Y hoy día la palabra, en la mañana, coincidentemente, porque es el evangelio de hoy día, nos hablaba que somos administradores. Y tenemos que ser administradores hábiles para que no pase esto. Y si nosotros lo hacemos muy bien, perfecto, pero no basta para hacer el bien, no hacer el mal. Porque hay que invitar a otros a hacer también. Tenemos que contagiar. ¿Cómo se construyen las primeras comunidades cristianas?
¿Por qué se entusiasma la gente a formar parte de las primeras comunidades cristianas? En los Hechos de los Apóstoles lo podemos ver, en el capítulo 2, clarísimo. Por cómo se amaban. Por cómo se conectaban entre ellos, por cómo se vinculaban, que es propio de nosotros. Y entonces uno dice, esto es lo que queremos de planeta, pero no solo eso, porque hablamos de la ecología humana. Y entonces nos habla el Papa, en el capítulo 1, por ejemplo, de lo que está pasando en nuestra casa. Y aquí tengo algunos apuntes. Vamos viendo qué les genera resonancia a ustedes. Todo lo que les genere resonancia, anótelo. Yo después le puedo pasar la encíclica, pero en verdad, léala, porque es maravillosa. Y subraye, raye, escriba, fíjese. El derroche de la creación comienza donde no reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que solo nos vemos a nosotros mismos. Fíjese esto de sacar a Dios de la vida. Ese es el primer capítulo. Vamos viendo qué otras cosas nos dice el Papa en la encíclica. Yo les voy a ir compartiendo algunas citas. Usted anote todo lo que le llame la atención y le haga sentido. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir una casa común. Me encanta el signo que tenemos en Schoenstatt del santuario. Pero no basta solo el santuario, es la iglesia y es el mundo, es la casa común. Pero habla entonces de la humanidad que posee la capacidad de colaborar. Está en potencia, tenemos que hacerlo acto. Se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios. Ahí tenemos la creación de Dios. ¿Y nos hacemos responsables de eso? Ok, lo hicieron nuestros padres, perfecto. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Vamos a seguir el mismo destino? Fíjese que dice, tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal, eso es empatizar, en hacer sentir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo y así reconocer cuál es la contribución que cada uno de nosotros puede aportar. No estoy diciendo que todos hagamos de todo. Pero estoy diciendo, bueno, en base a nuestros talentos, en base a lo que Dios nos ha regalado, ¿cuál puede ser nuestra contribución? Y no de manera individual, no de manera personal, sino de manera comunitaria. Porque así como estamos unidos ahora, podemos hacer bastante más que trabajando cada uno solo. Fíjese lo que dice por acá el Papa, también en ese mismo capítulo. Dice, corresponde enfocarse especialmente en las necesidades de los pobres, débiles y vulnerables, en un debate a menudo dominado por intereses más poderosos. Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. ¿Qué fuerza tiene en nosotros en Schoenstatt la palabra familia? ¿Qué nos caracteriza? ¿Qué nos diferencia? ¿Y nos concebimos como la familia solo los que nos llamamos schoenstattianos o pensamos en la familia humana? Después dice, el problema es que no disponemos todavía de la cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen caminos, buscando atender las necesidades de las generaciones actuales, incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones futuras. No solo somos responsables de lo que hacemos hoy día, sino que de lo que pasa con nuestros hijos, de la herencia de la que nos hablaba Carolina hoy día, que le vamos a dejar a nuestros hijos. Temas, liderazgo, cultura. ¿Cómo formamos cultura? Con buenos liderazgos. Y liderazgo es influir en mí, primero tengo que influir en mí e influir luego en otros para lograr ciertos resultados. ¿Cuáles son los resultados que esperamos? ¿Cuáles son los resultados que anhelamos? ¿Y son para mí nomás? ¿Hay objetivos compartidos? ¿Hay anhelos compartidos? Dice acá, algunos sostienen a toda costa el mito del progreso y afirman que los problemas ecológicos se resolverán simplemente con nuevas aplicaciones técnicas, sin consideraciones éticas ni cambios de fondo. O sea, el tema de la ética también parece una clave fundamental. Me encanta ahí alguien que decía que estudiaba Derecho y había terminado un magíster y le habían enseñado temas de ética, temas de antropología. Creo que tenemos que formarnos, pero además aplicarlo. Eso es lo más desafiante, pero hay que conocerlo primero. Es importante leer los textos bíblicos en su contexto. Y ahí entonces vamos al segundo pilar que plantea el Papa en su... Fíjese, dice, el Evangelio de la creación. Mire, es importante leer los textos bíblicos en su contexto, con una hermenéutica adecuada y recordar que nos invitan a labrar y cuidar. No es solo labrar la tierra y extraexplotarla, sino que hay que labrar y cuidar. Significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la naturaleza. Y esto sale, te lo dice,
en la Biblia, en el Génesis 2:15. Está viendo la riqueza que hay en el Evangelio respecto de las orientaciones que nos puede dar en nuestra relación con la naturaleza y nuestra ecología humana, el entorno. Cuando coseches la tierra, esto sale, fíjese en Levíticos, y lo cita, cuando coseches la tierra, no llegues hasta la última orilla de tu campo, ni trates de aprovechar los restos de tus mies. No rebusques en la viña ni recojas los frutos caídos del huerto. Déjalos para el pobre y el forastero. Vayan anotando lo que les hace sentido de esto, ¿sí? Porque viene un trabajo ahora al final. No podemos sostener una espiritualidad que olvide al Dios Todopoderoso y Creador. De este modo, terminaríamos adorando otros poderes del mundo o nos colocaríamos en el lugar del Señor, ser como dioses, el pecado original, hasta pretender pisotear la realidad creada por Él sin conocer límites. Fíjense que el Papa, con mucho cariño, nos muestra una realidad, pero a su vez el mensaje de esperanza es potentísimo. El mensaje de esperanza es potentísimo y lo vamos a ir revisando. Fíjese, dice, la acción de la Iglesia no solo intenta recordar el deber de cuidar la naturaleza, sino al mismo tiempo debe proteger sobre todo al hombre contra la destrucción de sí mismo. El hombre que se destruye a sí mismo. La naturaleza, la libertad que tiene el hombre, decía Ortega Gasset, el tigre no se puede destigrar. ¿Lo han escuchado? Pero el ser humano sí se puede deshumanizar. Y el tema es cómo usamos nuestra libertad. Vamos entonces, fíjese, dice, la interdependencia de las criaturas es querida por Dios. Las innumerables diversidades y desigualdades significan que ninguna criatura se basta a sí misma, ninguno de nosotros se basta a sí mismo, que no existen sino en dependencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente. Anote, ¿qué le hace sentido de esto y a qué lo invita? Usemos lección divina. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Y a qué me invita o a qué nos invita? Porque somos comunidad y estamos reunidos en comunidad hoy día. No podemos ignorar que la energía nuclear, la biotecnología, la informática, el conocimiento de nuestro propio ADN y otras capacidades que hemos adquirido nos dan un tremendo poder. No autoridad, poder. Mejor dicho, dan a quienes tienen el conocimiento y sobre todo el poder económico para utilizarlo. Un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero. Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien, sobre todo si se considera el modo en cómo lo está haciendo. Por los frutos se conoce el árbol. ¿Cómo estamos administrando hoy día? ¿Cuáles son los frutos que vemos en nuestro alrededor? El hecho es que el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto, porque el inmenso crecimiento tecnológico no estuvo acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores, conciencia. Esto no necesariamente es un mensaje que nos toca a nosotros, pero tenemos que salir a hablar de esto y organizarnos para que estos sean temas centrales en el día a día y en la formación de los ejecutivos que están en camino y los que ya están ejerciendo. Cada época tiende a desarrollar una escasa autoconciencia de sus propios límites. Por eso es posible que hoy la humanidad no advierta la seriedad de los desafíos que se presentan y la posibilidad de que el hombre utilice mal el poder crece constantemente. ¿Qué les dice lo que estamos escuchando? ¿Les aburre? Sinceramente, ¿les aburre escuchar esto? ¿Muy largo? Perfecto. Voy a ir entonces un poco más rápido. Vamos a ver entonces. Es que ya viene ahora. La raíz de la crisis. ¿Cuál es la raíz de la crisis? Me importa mucho su honestidad. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. La economía asume todo el desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas sobre el ser humano. Ya se viene la reflexión. Lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. ¿Les suena la palabra valentía o heroicidad? ¿Les suena revolución cultural como un nuevo orden social? No lo dice el padre Kentenich, pero también está. Somos parte de la iglesia y la iglesia al mundo.
Ya cierro. En vez de desempeñar su papel de colaborador de Dios en la obra de la creación, el hombre suplanta a Dios y con ello provoca la rebelión de la naturaleza. Nos salvamos de Patricia. Casi no hay síes. ¿Saben de lo que estoy hablando? El tremendo huracán que se venía. Y los cambios de temperatura, y los cambios en el calentamiento global y otras cosas, por algo son, no son por casualidad. Vamos cerrando. Fíjense la riqueza enorme, tengo muchos textos subrayados y quisiera compartírselos todos. Quiero quedarme con este. La política y la economía, parece que nos habla. Se espera es que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción orientadas al bien común. Mientras unos se desesperan solo por el rédito económico y otros se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder, lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios, donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Voy a cerrar. Fíjese que habla de María. Dice María, así como lloró con el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se complace del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Habla de San José, hombre justo, trabajador, fuerte. Su figura emerge también una gran ternura. No es propia de los débiles, sino de los verdaderamente fuertes, atentos a la realidad para amar y servir humildemente. Fíjense cuánto nos hace falta o hablamos de innovación. Eduardo Jurado organizó un congreso espectacular ya por tercera vez en Ecuador de innovación. Y el ser más innovador del mundo es Dios. Ustedes son la prueba de ello, nosotros somos la prueba de ello. Es más, también lo dice Apocalipsis 21:5, yo hago nuevas todas las cosas. Quiero dejarlos con este último mensaje de esperanza del Papa. Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece la fuerza y la luz que necesitamos para salir adelante. Solos no podemos. Como seres humanos no podemos. Necesitamos la fuerza de Dios. Él no nos abandona textualmente, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Alabado sea. Eso significa laudato si, alabado sea. Y entonces esta búsqueda de nuevos caminos, que es lo que nos proponía Coco hace un rato atrás, es el llamado que tenemos. Hay todo por hacer, pero depende ahora de nosotros. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto? ¿De acuerdo al programa? Me queda. Bien. Y entonces ya revisamos cada uno de los temas. Y ahora quiero invitarlos a usar una metodología que se utiliza para la innovación. Se utiliza para el design thinking. ¿Cómo le explico a los alumnos cuando les hago clase teoría general de sistema aplicado a las organizaciones, a las empresas? Y entonces les paso un texto para que lean, pero para verificar que han aprendido y si lo han aprendido bien y si no, les doy feedback para que puedan aprender mejor, digamos. Les digo entonces, dibuje. Que salga la creatividad de usted. Chicos de 18 años entonces me explican, por ejemplo, que cómo se habla de la sistematicidad de las organizaciones a través de dibujos. Este es el caso de una farmacia, una cadena de farmacia en Chile que se llama Cruz Verde. Y entonces puedo saber yo que entienden algo de procesos, puedo saber que entienden la relación con los stakeholders y cómo afectan a cada uno de ellos. Y viceversa. Y entonces aquí me muestran el edificio de la Cruz Verde, después dicen solicitud, laboratorio, casa matriz, después distribución y los distintos locales con la entrega a los clientes. También nos muestra un fiscalizador, distintos stakeholders, el servicio de impuestos internos existe en Chile o el área de salud. Y después me muestran la gerencia, pero también me muestran que hay competidores y aparece ahí Farmacias Ahumadas, Alcobrán, que son otras empresas de allá que compiten. A través del dibujo, ¿puedo percibir si han aprendido o no han aprendido? ¿Se comprueba en este dibujo que han entendido algo de lo que es la relación sistémica en las organizaciones? Fíjense que este dibujo ya le pusieron un poquito más de color, se pusieron más creativos. Y entonces les dije, ok, ustedes con Cruz Verde, ustedes háganme el caso con McDonald's. Y empezaron a mostrarme el caso de McDonald's. Y entonces me dicen KFC. ¿Qué es KFC? Los competidores, ¿cierto?
y Kentucky Fried Chicken. Y después me muestran abajo una vaquita, que yo no sé si la carne del McDonald's es de vaquita de verdad, pero da lo mismo. Me muestran un baguette o un pan, ¿cierto? Y un Coke. Me están hablando de los proveedores. Después me muestran un montón de personas que están alrededor del planeta, me muestran a la comunidad, pero a su vez ahí están los clientes. Y también están los accionistas que buscan dinero, pero también prohibición de funcionamiento porque hay organismos que controlan. Fíjese entonces que uno puede decir, cuando uno usa el dibujo, y a eso se le llama pensamiento visual, usa las dos partes del hemisferio del cerebro, de los dos hemisferios del cerebro. El derecho y el izquierdo, y cada uno tiene funciones. Y uno está implicado en el razonamiento, el lenguaje hablado, escrito, habilidad científica, etc. Ese, el hemisferio izquierdo. Pero el hemisferio derecho, la intuición, la imaginación, el sentido artístico, musical. Entonces, usemos los dibujos para expresarnos. Lo importante no es el dibujo, es el relato que sale de ustedes a propósito del dibujo. Y entonces yo quiero saber, y contarles, porque esto no es algo propio de los chicos de 18 años. Cuando le hice clase en la Academia de Guerra del Ejército, personas que van a ser generales en 5 o 10 años más, también lo usaron y lo usaron a gusto, porque es intuitivo, porque está en nuestro ser. Y entonces, los invito a ser como niños. No decirlo, sino hacerlo. Haciendo dijimos que aprendíamos más, ¿no? Y entonces yo les he compartido algunas frases. Y ustedes han anotado las frases que más les han llamado la atención de esta Laudato Si. No se la saben entera. Yo lo que quiero es hacer un acercamiento, y eso es lo que prometí, hacer un acercamiento para motivarlos a leer la Laudato Si y otras encíclicas. Y entonces, esto es muy breve, es muy intuitivo, sea como niño, dibuje con palitos, no tiene ninguna complicación mayor. Quiero que dibuje. ¿Qué representa en usted esas frases que ustedes les quedaron de la Laudato Si? Dice aquí, dibuje el llamado que surge en usted a partir de los textos que le leí. Todo lo que le llamó la atención, traspáselo en un dibujo. Haga su dibujo. 5 minutos para ello, no tenemos más. Haga su dibujo porque de lo que usted haga, si usted lo hace mal, va a impactar negativamente a otro. Si usted lo hace bien, va a impactar positivamente a otro. Esto no es decir, esto es hacer. ¿Qué es lo que le quedó de los textos que leímos de la Laudato Si y de las imágenes que le mostré inicialmente de qué es la Laudato Si? Padre Rafael, el suyo lo voy a usar. Le aviso al tiro. Dibuje, no escriba, dibuje, use dibujos. Que salga lo más intuitivo de usted, de lo que le pudo haber quedado de la Laudato Si, de lo que hablamos recién. Saber qué aprendió, qué le quedó a usted de la Laudato Si. ¿Cuál es el llamado que siente con esta encíclica del Papa? Estoy viendo en varios ese desierto florido. Quizás hace cuánto no dibujaban. No importa el dibujo, sino el relato que quedan ustedes a propósito del dibujo. Pancho, también te has llamado a eso. Quiero escuchar tu storytelling. Si no tienes historia, no puedes inspirar a nadie. Lo enriquecedor que usted haga esto va a ser enriquecedor para otros. Si no lo hace rico usted, nadie da lo que no tiene. Y triste sería no tener nada para dar, ¿no? ¿Eso lo puede mandar por email, padre, o no? ¿Puede o no? Usted es la persona más tecnológica que yo conozco. La primera misa con iPad que yo vi fue con usted. Y está dibujando en el iPad. ¿Y por qué no pedimos una pluma? Fíjate que hay tantos recursos y no los pedimos. Y basta pedirlo y surge la magia. La creatividad. Eso es mover las rocas cuando hay dificultades. No nos quedemos pegados con cosas tan simples. Los recursos están. El tema es cómo nos ingeniamos para superarlo. Bien. Tiempo fuera, se viene la segunda parte y luego vamos a escuchar el relato, el storytelling que tiene el padre Rafael para contarnos, porque acaba de dibujar y él es conectado con el arte. Me encanta lo que hace el padre y tiene una visión muy interesante. Comparta, relate su dibujo con alguien quien aún no se ha conectado con usted en el Congreso. ¿Usted no conoce a alguien en el Congreso? Conéctese con él y compártale su visión de la Laudato Si. Como más se aprende es enseñando. Enseñe lo que ha aprendido de la Laudato Si. Si quiere se mueve de la mesa, si quiere va a otra mesa, si quiere se conecta en la mesa, pero hable con quien no ha conversado y háblele su dibujo.
Muéstrele su visión. Vamos. Esto es 1 a 1, 1 to 1. Uno de los jóvenes hace un rato atrás preguntó cómo hacemos para inspirarnos o para generar cambios en el trabajo. Lo primero es tener una visión clara. Y esa visión no se escribe, esa visión se dibuja. Porque es más fácil que entre una imagen, un símbolo, que las letras, porque desencriptar eso es tremendamente complejo. Aquí dijimos que la manera más efectiva de poder generar aprendizaje en otro es cuando uno enseña. O sea, si yo enseño, aprendo muchísimo. Y aquí le vamos a pedir al Padre que nos comparta qué le quedó de la Laudato Si, a partir de lo que reflexionamos en este rato, y que Él no lo tradujo en un texto escrito, sino que lo está presentando a través de su dibujo. Y sabemos cuán conectado está Él con el arte. Sabemos cuán conectado está Él con el mundo de la innovación, de la imaginación, cuál capacidad de crear tiene Él. Entonces, vamos a ver cuál es su relato. Así como ustedes hicieron sus relatos en sus mesas, que desde ya les pongo un like. Padre, ¿cuál es su relato en este dibujo? De loco. Yo no pensé mucho tampoco, pero se me vino a la mente una cosa que, primero que todo, tiene que amar el mundo uno. Tiene que admirarlo. O sea, cuando uno ama a una persona es porque la admira. Y si esa persona tiene algún problema, ¿no es cierto?, porque la quiere, porque la admira, la trata de ayudar. Y creo que lo principal también de Laudato Si, ustedes saben, es el inicio de un canto poético de San Francisco de Asís. Alabado sea el Señor, la hermana Luna, el hermano Sol, la hermana Agua. O sea, yo creo que lo que quiere el Papa de que hagamos del mundo nuestra casa, hay que querer la casa, hay que mirarla, hay que sentirse bien en la casa. De su dibujo, Padre. ¿Qué cosa hay? Cuéntenos su dibujo. Háblenos de su dibujo. Del dibujo. ¿Cuál es el llamado que sintió con el dibujo? Es que yo me situé aquí en Monterrey, donde está lleno de montañas lindas. El otro día subí a una cumbre hasta la meseta por allá. Y lo lindo que es. Entonces dice, me hubiera gustado sentarme a contemplar eso. Y las flores, bueno, hay un par de cosas ahí, no pude pintar más. Ahí hay como un animalito, pero no se nota que es un animalito. Porque vimos un animalito de esos que, no sé cómo se llaman, son como parece un hormiguero, digamos. ¿Ah? ¿O así? Eso. ¿Ya? No sé. O sea, no más que eso. O sea, es el alabar al Señor, agradecerle al Señor y por eso ir al rescate, digamos, de esa naturaleza que la han manchado, que está, como dice el Papa, ¿no es cierto?, es una basura muchas veces. Eso. Bien, Padre, muchas gracias. Ya con esto cierro. Solo quiero alabar la capacidad del Padre de volver a ser como niño y dibujar con la simpleza que lo hace, pero con la profundidad a la vez. Porque eso es volver a reflexionar, pensar lo que estamos haciendo y conectarnos con el impacto que tiene en nuestro alrededor y leer lo que pasa en nuestro entorno. Conectarnos con la naturaleza, conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con Dios, conectarnos con nuestro prójimo. Solo una palabra para cerrar. Yo espero haber cumplido, primero que todo, el desafío que me propuse. Motivar la lectura de la doctrina social de la Iglesia, particularmente la Laudato Si. Es mi anhelo
y ojalá se puedan entusiasmar, porque la riqueza que hay en ella es enorme, pero eso no basta con una sesión de 1 hora para poder transmitirlo. Hay que digerirlo, hay que masticarlo y luego compartirlo. Y por otro lado, motivar el diálogo valorando la diversidad de los participantes. Y espero haber cumplido con esa promesa de que se haya hecho un diálogo distinto del que hemos tenido hasta el día de hoy, conectándome con quienes no me haya conectado en esta gran y rica diversidad que hay en este grupo, miembros del Congreso. Yo solo me quedo con esta imagen de uno de los santos chilenos, que es San Alberto Hurtado. Y una de sus frases que me cala en lo profundo y me identifica profundamente es ser fuegos que encendamos a otros fuegos. En la medida que estamos encendidos con este proyecto, con una visión que nos una, efectivamente podemos invitar a otros. En Chile partimos siendo 8 o 5 y estuvimos así por 2 o 3 años. Este año nos lanzamos a la piscina, hicimos charlas, encuentros, salimos en el newsletter, hablamos en Schoenstatt Vivo y hoy día somos 120 en una base de datos y nos juntamos frecuentemente 40 cada 30 o 40 días a reflexionar sobre distintos temas. Es decir, podemos ser fuego que encendemos otro fuego, cada uno con su estrategia. Coco nos contó la suya, nosotros tenemos las nuestras y esa es la gracia de la creatividad y la diversidad, ser protagonistas a través de la colaboración. Y como decía Coco, y coincido con él, está todo por hacer. Gracias a ustedes porque fueron protagonistas en la sesión, en este taller. Gracias.